Muy buen día a todos. Es un placer poderles saludar por este medio. Mi nombre es José Armando Fernández Cortés, tengo 21 años y soy estudiante de la Universidad Veracruzana, inscrito en la carrera de Arqueología. A continuación, procederé a hablarles a grandes rasgos un poco de lo que conlleva el estudio de los restos óseos por medio de este material. Pues bien, comencemos. Primeramente, con la iniciativa de este material audiovisual, considero que es de relevancia el objetivo de lo que nos remite a ser un especialista en la antropología forense y, por supuesto, las implicaciones que encapsula este hecho. Se refiere a nada más y nada menos que formar y consolidar investigadores profesionales en el ámbito previamente ya mencionado. Hablamos de que cuenten con los conocimientos, las metodologías, las técnicas, junto con las habilidades necesarias para poder realizar la individualización e identificación humana en el contexto médico-legal. Asimismo, estableciendo tiempo, causa y circunstancia de la muerte, siendo de este modo auxiliarse de otras ciencias forenses dentro del sistema legal y judicial mexicano particularmente hablando, aunado con la búsqueda de la verdad científica en los hechos criminales, claro está. Por consiguiente, pasando a otro rasgo, nos inmiscuiremos en cuestiones de la utilidad que mantiene la antropología forense. ¿De qué hablamos? Pues bien, desarrollaremos un poco este concepto, dándonos referencias sobre el conocer un poco sobre el trabajo que realizan los antropólogos forenses. Como ejemplo de esto es la interpretación de la conducta del victimario, tal y como se evidencia en el lugar de los hechos o hallazgos, como queramos llamarle. Pues dicho trabajo consiste en observar, valorar y registrar las características individuales, naturales o congénitas adquiridas, así como las modificaciones estéticas, pues del mismo modo, revisar y describir cada una de las características morfológicas externas e internas del cadáver que se ha encontrado manifestándose como desconocido y que, juntas o separadas, nos orientan a una identificación de índole positiva. Para este punto, me tengo una cuestión. ¿Cuál es? Pues es el por qué estudiar la osteología humana. Pues en fundamento a esto, quisiera argumentar que el esqueleto subsiste notoriamente más que el resto del cuerpo humano. Impresionante, ¿no? A menudo es el único registro que sobrevive de la vida en la Tierra. El conocimiento de la osteología es requisito indispensable para la lectura del registro físico de lo humano. Imaginémonos que nos llega un libro escrito en un oscuro lenguaje. Si no lo conocemos, solo nos cabe quizá describir el color y las texturas de las páginas, pero no alcanzaríamos a leer la información que el autor trató de comunicarnos. Además, retomando la idea anterior, es lo mismo que sucede con los huesos, pues podemos describirlos, pero no sabremos su significado, a menos que aprendamos un lenguaje. Igual que cuando sabemos cuán útil es un diccionario de nuestra propia lengua. Imaginémoslo visto desde el sistema óseo de un humano. A su vez, como parte de una segunda cuestión para este trabajo, es cómo hacen posible todo esto los antropólogos forenses en este caso. Por lo que se refiere a que, para la realización de dichos estudios y análisis se llevan a cabo una consolidación de métodos y técnicas, claro está. Pues al ser una ciencia debe ser rígida y tener un método, por supuesto, llevándolo paso a paso para llegar a un resultado mucho más específico y concreto. Considerando que podemos comenzar hablando de lo que es la investigación de la escena del crimen, puesto que esta misma tiene varios apartados. Veamos. Pues el primero es el protocolo de modelo para la investigación de los restos óseos que contienen otras cuestiones a investigar, como lo es la investigación de la propia escena del crimen, el análisis de laboratorio, un informe final y el depósito a los efectos de las pruebas. Bien, por consiguiente,
Un aspecto más a considerar es el del descubrimiento del sitio. Este contiene otras tantas más, como es la perturbación de la vegetación y el suelo, técnicas de excavación, transporte y restauración del material. El intervalo de tiempo transcurrido después del hecho, pues esto queda en la primera. Una segunda técnica es el diagnóstico de la edad. La primera división es individuos infantiles y juveniles, el cual se toma en consideración los cambios morfológicos en distintos periodos ontogénicos. Una tercera es la determinación del sexo, pues el primer apartado nos habla de la determinación del sexo en individuos infantiles y juveniles. Se toma en consideración de lo que es la mandíbula y el ilión. Un segundo rasgo a evaluar es en los individuos adultos. Se toma en cuenta lo que es el cráneo y la determinación del sexo a partir de lo que es el agujero occipital. También se considera la pelvis. Una cuarta técnica es la estimación de ancestros, lo que podríamos llamar patrón racial. Este tiene que ver con el sistema dental, el estudio del cráneo y el esqueleto postcraneal. Por consiguiente, nos encontramos con la quinta técnica. Esta se basa en la descripción y medición del esqueleto postcraneal. Tiene como división la escápula, la clavícula, el húmero, el radio, la ulna, el fémur, la tibia y finalmente la fíbula. Respecto a una sexta técnica, nos encontramos con la reconstrucción de la estatura. Esta es a consideraciones generales que se toma primero en cuenta el método anatómico de la reconstrucción de la estatura. Un segundo aspecto es la estimación métrica de la estatura como parte del siguiente. También se encuentra la reconstrucción de la estatura en huesos fragmentados. Y una cuarta y final es la reconstrucción de la estatura en esqueletos maduros. Asimismo, como parte de una séptima técnica, hablamos de la individualización, pues esta hace referencia a lo que es el peso, la lateralidad, las patologías e inclusive marcas de estrés ocupacional. Qué curioso, ¿no? Una octava técnica es la recolección y organización de información bioantropológica, pues esta contiene técnicas osteométricas como rasgos discretos, dentales, osteopatologías, aspectos demográficos, un análisis intragrupal, así como también un diagnóstico del nivel de la heterogeneidad del grupo. Finalmente, una reconstrucción de la composición antropológica de una región. Ahora veamos una novena y penúltima técnica, pues esta se utiliza en la antropología forense también. Es la reconstrucción facial en los procedimientos de identificación. Este encapsula lo que es el grosor de los tejidos blandos, el cotejo craneofoto, la reconstrucción gráfica, la reconstrucción tridimensional. Esta última particularmente se lleva a cabo de manera plástica. También toma lugar el establecimiento de grado sobre la semejanza de reconstrucción y una misma discusión sobre el prototipo establecido. Asimismo, como parte de las técnicas, entra lo que es la manifestación de la huella genética, pues esta mantiene lo que son secuencias de mosaico vía PCR saltarín, presentando también las pruebas o evidencias recolectadas, por supuesto. Llegando así al final de las técnicas, esta lo que es los estudios de casos forenses. Así, a su vez, se mantiene lo que son los casos de cremación. Inclusive, se hace uso del DNA en dichos casos forenses. Pues bien, llegados a este punto y acercándonos al final de este pequeño clip, quisiera dar las gracias al sistema de transmisión de información junto con las técnicas de difusión. Pues con estas herramientas podemos estar enterados de que los antropólogos forenses juegan un papel importante en la determinación de la causa de la muerte de un individuo durante una investigación. Así, estos profesionales
trabajan duro juntos con el fin de sacar las conclusiones de las pruebas, sobre todo aplicando su conocimiento del esqueleto humano enfocado a un caso en particular. Obviamente, todo esto fundamentado sobre bases científicas que aportan elementos que contribuyen para las víctimas y sus familiares. En concreto, para poder dar con la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la reconciliación del sujeto en cuestión. Prosiguiendo con nuestro análisis, existe un problema. Este problema es nombrado el de los no identificados, que se ha ido dando una solución que la humanidad ha puesto a nuestro alcance. Esto nos remite al conjunto de conocimientos constitutivos de la antropología forense, ya que este nos ofrece un singular servicio humanitario, si queremos llamarlo así, como consecuencia de un mundo sacudido por la violencia. Vaya, qué lástima. Las muertes clandestinas ensombrecen nuestra realidad. Las personas ausentes y los muertos sin identificar, los desaparecidos, son con frecuencia el fruto del peor comportamiento criminal y político debido a nuestra sociedad. Dado que la paz y la humanidad están ligadas a la identificación de los restos desconocidos y al conocimiento de los avatares de su destino. Pues bien, como parte del cierre, esto es todo por mi parte. Espero que este pequeño material audiovisual les haya sido informativo y a su vez entretenido. Por supuesto, teniendo el aporte científico correspondiente. Muchas gracias por su atención, esperando que esto haya sido de su agrado.